Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a la asignatura de Estudios Sociales. Mi nombre es María Emilia Melo y soy la licenciada encargada de impartir esta asignatura. El día de hoy vamos a ver la Gran Depresión y el fascismo. Es importante mencionar que en la primera mitad del siglo XX la realidad del mundo no solo fue transformada por el progreso industrial, también se evidenció un crecimiento económico y se pudo observar la sensación que tenía la población de un progreso. Pero, sin embargo, también se fue marcada mucho por la violencia y la muerte que produjo la Primera Guerra Mundial. Recordemos que no solo tuvo como consecuencia eso la Primera Guerra Mundial, sino que también trajo una crisis económica a los países que estuvieron involucrados, lo cual realizó también cambios políticos que afectaron netamente a todo el planeta. Vamos a ver cuáles fueron uno de los cambios más notables y empezamos con lo que se refiere al sueño americano. El sueño americano se da a lo largo del siglo XIX. Las revoluciones industriales cambiaron notablemente al mundo. Gracias a las maquinarias, las manufacturas, esto lograba que se produzca mucho más rápido las prendas y sean sobre todo más baratos. Además, tenían la presencia de aviones y barcos, lo cual permitía llevar la mercancía a cualquier parte del mundo y todo el planeta, incluyendo también América Latina, lo cual comenzó a integrarse de mejor manera para que esto pueda tener un gran mercado a nivel mundial. Esta situación generó mucha prosperidad económica sin precedentes, pero hubo un país que salió más beneficiado que otros, que fue Estados Unidos. Esto se debió a la Gran Guerra, que se convirtió en uno de los mayores prestamistas. Estados Unidos fue uno de los mayores prestamistas hacia los países europeos. La cantidad de riqueza que obtenía llenó de optimismo a los industriales y sobre todo a los banqueros. Por esta razón, el capitalismo financiero comenzó a fortalecerse en lo que es Estados Unidos. Posteriormente, para inicios del siglo XX, Estados Unidos ya dominaba los mercados mundiales. Producía más de 2/5 de partes de manufacturas del mundo, sobre todo en el área automotriz, petrolera, química, de herramientas, de cauchos, y también acumulaba de manera las reservas que menos de la mitad de todo el oro del mundo. Debido a esto se crea lo que es la palabra el sueño americano, lo cual pasó a ser muy popular. Las personas confiaban en la abundancia que tenía la economía del país y por ende creían que tenía una felicidad por medio de su trabajo y sobre todo el disfrute de la libertad. Tener un empleo, creían tener que el sueño americano era lograr llegar a ese país para tener un empleo, tener un automóvil, tener una vivienda, lo cual parecía que estaba al alcance de la mayoría que vivía en ese país. Posteriormente nos vamos con la crisis económica del año de 1929. El gran crecimiento económico de la época convirtió a la Bolsa de Valores de Nueva York en el centro económico del mundo de miles de familias, las cuales invirtieron su dinero en el mercado de valores. Sin embargo, el 24 de octubre de 1929, la Bolsa de Nueva York quebró. Miles de personas que habían invertido su dinero lo perdieron. Los préstamos no podían pagarse. Los clientes retiraban el dinero de los bancos para no perderlos y decenas se quedaron en quiebra. Además, miles de empresas cerraron, hubo despidos mayoritarios de empleados. Fue una de las mayores crisis que había pasado Estados Unidos hasta esa época, la cual afectó a la mayoría de los aliados comerciales que tenía alrededor del mundo y sobre todo a América Latina.
Esta situación se conoció como la Gran Depresión, que duró más o menos 2 años, en el cual estaba como presidente de Estados Unidos el presidente Franklin Roosevelt, el cual dio inicio con el nuevo proyecto de New Deal, y lo cual tuvo la intervención de la economía en el Estado. Esto es casi un poco similar a lo que se vivió aquí cuando fue el cambio de moneda del sucre, el congelamiento de las cuentas bancarias, fue algo similar. Sin embargo, aquí el Estado interviene para poder salvar la economía de este país. Vamos a ver un poco más este surgimiento del fascismo. El surgimiento del fascismo duró años que vivió Europa después de la Gran Guerra. Las consecuencias de la Gran Depresión que ya habíamos visto que había pasado en Estados Unidos, lo que se conoce como un periodo entre guerras, hicieron que varios países entraran a enormes crisis sociales, políticas y sobre todo económicas. La gente vivía en una condición de pobreza. También tenía una desconfianza total hacia los políticos y buscaba con desesperación nuevos líderes que pudieran sacar adelante a las naciones. Esto dio paso a que Italia y Alemania surgieran dos nuevas ideas políticas que se conectaba con las frustraciones de la gente común. Defendían un nacionalismo muy violento que no solo promovía el orgullo nacional, sino que también se enfocaba más en el odio hacia los extranjeros, se enfocaba más en el racismo, eran gobiernos totalitarios en los que la voluntad de los líderes políticos era la única que importaba y sobre todo atacaban con violencia a cualquiera que se pusiera en contra de ello. Esto se denominó fascismo. Vamos a ver uno de los principales representantes que fue Mussolini en Italia, de Dulce de Italia. Aunque Italia peleó al lado de las fuerzas aliadas, el fin de la Gran Guerra no la benefició tanto. A diferencia de otros países, Italia no creció considerablemente en lo que se refiere a los territorios, su economía quedó totalmente afectada. Al inicio del siglo XX, el país se hundía totalmente en la pobreza y los obreros y campesinos se hallaban totalmente desesperados, mientras que los socialistas, al igual que Rusia, comenzaron a tener mucha influencia. ¿Cómo lo lograron? Teniendo huelgas, protestas que proliferaban en todo el país. Las clases altas temían que ocurriera una como la revolución bolchevique. En aquella época, un militar periodista italiano, Benito Mussolini, había alcanzado notoriedad en en las grandes grupos sociales y políticos, por lo cual fundó el partido denominado fascista. Este partido fue apoyado por los terratenientes y sobre todo los industriales, los grupos militares, los fascistas, los llamados camisas negras, los cuales combatieron duramente a los socialistas. Fue en el 29 de octubre de 1922, el rey italiano Víctor Manuel III solicita a Mussolini que se encargue de formar un gobierno para que pueda evitar la crisis por la que estaba pasando Italia en ese tiempo. Así se convirtió él en el presidente del Consejo de Ministros de Italia. Una vez en el poder, su voluntad era que la única que importaba era el autoritarismo, lo cual, ¿qué hizo? Reprimió, eliminó todo tipo de crítica y oposición que se generaba en contra del gobierno. Los medios de comunicación fueron canales de promoción y propaganda del fascismo, y los jóvenes involucrados eran obligados a ser grupos fascistas. Así, Mussolini se convirtió en el caudillo en italiano, en el caudillo que significa
como el autoritario en italiano, con el fin de solucionar de alguna manera la crisis económica que estaba pasando Italia y ganar la simpatía de la gente. Mussolini construyó carreteras, autopistas, estimuló el aumento de una producción en el campo y en la industria, y finalmente, con el fin de engrandecer su territorio, buscó conquistar Albania, Etiopía y Libia, los cuales eran territorios que se encontraban cerca de Italia, para así motivar a la gente y tratar de indicar que su gobierno tenía más poder. Nos vamos con otro representante que es muy conocido, que es Hitler, que es representante de Alemania. Después de la Gran Guerra, Alemania quedó más afectada que la misma Italia. Recordemos que Italia había pasado por una crisis muy fuerte, sin embargo, Alemania estaba peor. El desempleo, la pobreza cubrían al país y nuevamente las protestas y la influencia socialista comenzaron a hacerse muy notables. Para enfrentar esta crisis, en noviembre de 1920 se funda el Partido Nacionalista o Partido Nazi, siendo Adolfo Hitler excombatiente de la Gran Guerra y sobre todo fue un pintor frustrado, uno de sus grandes líderes. El partido promovía una combinación de la ideología nacionalista de la derecha con la socialista de la izquierda, pero se basaba sobre todo en el orgullo alemán. Tenían totalmente un rechazo hacia los extranjeros y tenían la protección de los obreros. Pero, más allá de la combinación, los nazis rechazaban totalmente a los socialistas y comunistas. Es en el año de 1923 en donde Hitler y su partido intentaron un golpe de Estado. ¿Para qué? Para quedarse con el poder, pero lamentablemente fracasaron y en el año de 1924 fue apresado por 5 años. En prisión, Hitler escribió el libro más importante del nacionalismo, el cual se denomina Mi lucha en alemán, el cual expone los deseos de crear una Alemania fuerte, rica, para lo cual era necesario eliminar totalmente a las poblaciones que no fueran propias del territorio alemán y además anexar a su imperio a los países limítrofes. Una vez en prisión, Hitler y su partido ganaron mucha popularidad y las amplias poblaciones alemanas y por ello buscaron hacerse del poder mediante las votaciones. Es entonces en donde fue en julio de 1932 fueron las votaciones y ¿qué pasó? Como ya tenía la aceptación de la gente, Hitler triunfaron y Hitler fue denominado el líder. Se convirtió en el canciller de Alemania, el encargado político más importante de ese país. Con ese poder inició acciones de persecución e intolerancia inspiradas en Mussolini y el fascismo, pero con mucha más violencia. Hitler fue mucho más violento de lo que fue Mussolini. Este proyecto se intensifica como una de las causas de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Es decir, aquí estamos estamos dando paso al siguiente tema que es la Segunda Guerra Mundial. Tenemos como las primeras bases, los primeros inicios de ello. Listo, estimados estudiantes, eso ha sido todo por el tema de hoy. Espero que se encuentren bien. Hasta luego.